They crucified the most shameful death that could be killed, a person could be killed. Ellos crucificaron la muerte más vergonzosa por la cual una persona podía ser matada. Naked, stripped the clothes from him. He despised the reproach. Desnudado, le quitaron toda la ropa. Él menospreció el reproche. The crucifix has a rag wrapped around him, but they stripped his clothes from him. El crucifijo que conocemos tiene una ropita encima, pero ellos le despojaron de sus ropas. The most shameful, Lo más vergonzoso, there, the greatest religious city, allí, la ciudad más religiosa, they, the most religious people, ellos, la gente más religiosa, crucified the most shameful death, crucificaron la muerte más vergonzosa, him, the most precious person. a él, la persona más preciosa. That ain't enough to condemn this generation. Si eso no es suficiente para condenar a esta generación, There, the most religious organization, allí, la organización más religiosa, the biggest of all the churches gathered together in one place. la más grande de todas las iglesias reunidas en un solo lugar, They, the most religious people of all the races, ellos, la gente más religiosa de todas las razas, the people who are supposed to be the very worshipers of God, el pueblo que se suponía eran los verdaderos adoradores de Dios, they gathered at the greatest holy feast they got, the cleansing of the Passover. se habían reunido en la fiesta santa más grande que tenían, la purificación o sea, la Pascua, When they was brought from bondage into liberty, de cuando fueron traídos de la esclavitud a la libertad. and there in that time, Y allí en ese tiempo, they, at that time, the most religious people in the most religious feast at the most religious place, ellos, en aquel tiempo, el pueblo más religioso en la fiesta más religiosa, en el lugar más religioso, brought upon the Prince of Life the most shameful thing that could be done, trajeron sobre el príncipe de vida la cosa más vergonzosa que pudo ser hecha. to strip a man and to hang him on a tree, Desnudar a un hombre y colgarlo en un madero, because cursed is he, said the law, that they worship by. Cursed is he that hangs upon a tree. porque maldito es aquel, decía la ley por la cual ellos adoraban, maldito aquel que es colgado en un madero. And he was made a curse for us, Y él fue hecho maldición por nosotros, stripping his clothes, beating him and mocking him, the very God of heaven, quitándole sus ropas, golpeándolo y mofándose de él, el mismo Dios del cielo, taking his clothes from him and nailing him to a cross. quitándole sus vestiduras y clavándolo a una cruz. Him, there they crucified him under Roman capital punishment. Ahí ellos le crucificaron bajo el castigo capital romano. The most shameful death today would not be shot. La muerte más vergonzosa hoy en día no sería un tiro. The most shameful death today would not be to be run over by a car and killed, La muerte más vergonzosa de hoy no sería ser atropellado y matado por un carro, drowned by water, burned by fire. ni ahogado por agua, ni quemado por fuego. But the most shameful death today is public capital punishment, Pero la muerte más vergonzosa de hoy es el castigo capital público, where that the whole world condemns you and calls you guilty, donde el mundo entero lo condena a uno y lo llama de culpable. and the whole world put their hands upon this man and called him guilty when he was innocent. Y el mundo entero puso sus manos sobre este hombre y lo llamaron culpable cuando él era inocente. And he died under the enemies, Y él murió por mano de los enemigos, not his friends, not his laws, no por mano de sus amigos, no por sus leyes, but under the enemy's crucifixion. sino bajo la crucifixión de los enemigos. The Prince of Life, the most precious person that there ever lived or ever will live. El príncipe de vida, la persona más preciosa que jamás vivió o jamás vivirá. Jesus Christ, him the most precious person. Jesucristo, él, la persona más preciosa. Keep that in mind now as we build that platform around today. Mantengan eso en mente mientras estructuramos esta plataforma hoy. Could you imagine at a place like Jerusalem, ¿Podrían ustedes imaginarse que en un lugar como Jerusalén, where for 2,500 years or more, that the people, donde por 2500 años o más, donde la gente, for hundreds of years, maybe a little long in that, might have been about 800 or 900 years or something, o digamos cientos de años, quizás me extienda un poco en eso,
Quizás hayan sido como de 800 a 900 años o algo así. I don't know just what the distance from the time Solomon built the temple. Yo no sé cuál es la distancia desde el tiempo en que Salomón construyó el templo. Well, I imagine about 800 years, something like that. Yo me imagino como 800 años, algo así. And they'd look for a coming Messiah. Y ellos habían esperado por un Mesías que había de venir. They had gathered there for the worship of the Passover. Ellos se habían reunido ahí para la adoración de la Pascua. Just think of it now. Piénsenlo ahora. The head of all of the Pharisees, Sadducees, and what have you. La cabeza de todos los fariseos, saduceos y demás. One great gathering to worship God. Una gran reunión para adorar a Dios. Most holy place, Jerusalem. El lugar más santo, Jerusalén. The temple of the Lord. El templo del Señor. And the people of the Lord took the Lord himself Y el pueblo del Señor tomaron al mismo Señor and crucified him with capital punishment. y lo crucificaron con el castigo capital. Such a thing. ¿Qué cosa? Now, them 4 words, they crucified him. Ahora, esas 4 palabras. Allí ellos le crucificaron. Now, you still show the Bible, you see, it's just 4 words, but the Bible condenses its truths. Ahora, en vez de cerrar la Biblia, vean, es cierto que son solo 4 palabras, pero la Biblia condensa sus verdades. Now, me, I have to go way around and explain what I'm talking about. Ahora, en cuanto a mí, yo tengo que dar muchas vueltas y explicar lo que estoy diciendo. But the Bible don't have to explain nothing. Pero la Biblia no tiene que explicar nada. It just is all truth. Es toda la verdad. So the Bible don't have to explain anything. Por tanto, la Biblia no tiene que explicar nada. It doesn't have to explain it because it is all the truth. No tiene que explicarlo por cuanto es toda la verdad. Here is 4 words of its great chain of truth. Aquí hay 4 palabras de su gran cadena de verdades. I'll try to explain it, and to explain it clearly would make a library. Trataré de explicarlo. Y el tratar de explicarlo claramente llenaría una biblioteca. There's no way for me to explain those 4 words. No hay como yo pueda explicar esas 4 palabras. But now let us, by the help of him who caused it to be written, Pero ahora trataremos con la ayuda de Él, quien causó que esto fuera escrito, try to explain these 4 words, to bring it in such a way that people would understand it. trataré de explicar estas 4 palabras para traerlo en tal forma que la gente lo entienda. What we got before us now? ¿Qué tenemos ante nosotros ahora? We got the first crucifixion laying before us at the most holy place. Tenemos ante nosotros la primera crucifixión que ocurrió en el lugar más santo. The most religious people, the most shameful death to the most precious person. El pueblo más religioso, la muerte más vergonzosa, y eso con la persona más preciosa. Oh, it's such a contradictory. My, oh my, it's disgraceful. Oh, es tan contradictorio. Vaya, oh vaya, es una desgracia. Now, let's take first the first word there. Let's talk on it a few minutes before we bring the indictment. Ahora, tomemos la primera palabra, allí. Hablemos sobre esto por algunos minutos antes de que traigamos la acusación. We'll break this down and show you what they was doing. Vamos a simplificar esto y mostrarles a ustedes lo que ellos estaban haciendo. Then we'll find out if my indictment is correct or not. Luego veremos si mi acusación es correcta o no. There, Jerusalem, most holy simple place, because the temple was there. Allí, en Jerusalén, el lugar más santo, porque ahí estaba el templo. The most holy place because the temple was there. El lugar más santo, porque ahí estaba el templo. And Jews from all over the world gathered to this one place, a meeting grounds for worship. Y los judíos de todo el mundo se reunían en este lugar, un lugar donde se reunían para adorar. The most greatest place for worship that there was at Jerusalem. El lugar más importante para adorar que existía se encontraba en Jerusalén. The temple was there. Ahí estaba el templo. It's written, all men ought to worship at Jerusalem. Como está escrito, todo hombre debe adorar en Jerusalén. All right. Because it's a center of worship. Muy bien, porque es un centro de adoración. And today you hear them, one of them wants to say that, Y hoy en día usted los escucha decir, uno quiere decir, oh, we come to these great conventions where these denominations have it. oh, venimos a estas gran convenciones donde estas denominaciones lo tienen. And then we have the opening of at the Vatican City and these ordinations of popes and so forth. Y entonces tenemos la apertura de aquello en la ciudad del Vaticano
y estas ordenaciones de papas y demás cosas, Everybody says we all ought to go to the campgrounds of the Methodists todo el mundo dice, todos nosotros debemos ir a los campamentos de los metodistas or the Bible Baptist Convention, o a la convención bautista bíblica, or we all ought to go to Rome. o todos nosotros debemos ir a Roma. And there, where the great center they call of Christianity. Y ahí es donde dicen que está el gran centro del cristianismo. During the time of the last war, when Rome fell, Cuando Roma cayó durante la última guerra mundial, these German soldiers, many of you boys know about this. estos soldados alemanes, y muchos de ustedes hermanos saben de esto, Them German soldiers got back up into the Vatican City there los soldados alemanes se metieron a la ciudad del Vaticano and firing out at the Americans as they were advancing. y de allí disparando a los americanos a medida que estos avanzaban. Brother Funk and Brother Robertson and many of Brother Beeler, El hermano Funk, el hermano Robertson y muchos de ustedes, el hermano Bieler, many of those brethren who was in that war know. y muchos hermanos que estuvieron en esa guerra, ustedes saben. And you know what? We issued orders that they could not fire on that city. ¿Y saben qué? Nosotros dimos órdenes que los nuestros no podían disparar en aquella ciudad. Americans, Los mismos americanos. you stood there and you was a target to them. Ustedes se tuvieron que parar ahí como blancos para ellos. But at the Westminster Abbey in England, you could fire on that all right. Pero acá en el Westminster Abbey, en Inglaterra, ahí sí podían disparar, no había problema. That's where the Protestants gathered, so it was all right to fire on that. Ahí es donde se reunían los protestantes. Por lo tanto, estaba bien disparar sobre eso, But not to fire on the Vatican. pero no sobre el Vaticano. Because as President Roosevelt, I heard his speech when he broadcast it that night called the Fireside Talk. Porque como el presidente Roosevelt, yo mismo escuché su discurso cuando él lo difundió por la radio aquella noche y lo llamó una conversación al lado de la fogata. He said, when Rome fell, he said, it's such a shame because Rome is the head of all Christianity. Él dijo, cuando Roma cayó, dijo él, fue una lástima, porque Roma es la cabeza de todo cristianismo. Could you imagine a Protestant saying that? ¿Pueden ustedes imaginarse a un protestante diciendo eso? So, the great center of Christian religion. Well, we're going to place that like Jerusalem, if you wish to. De manera que el gran centro de religión cristiana, bien, vamos a colocar eso en Jerusalén, si ustedes lo desean. If you'd like to do that, let's put that at Jerusalem. Si ustedes concuerdan, pongamos eso en Jerusalén, The head of all these other, la cabeza de todos estos otros, the Sanhedrins and of the Pharisees and of the Sadducees. del Sanedrín y de los fariseos y de los saduceos. All of them went up to Jerusalem. That was really the headquarters. Todos ellos subían a Jerusalén. Allí realmente era el cuartel general. And in the organizational life, you've got to admit that Roman Catholic Church is a mother of all of it. Y en la vida organizacional, ustedes tendrán que admitir que la Iglesia Católica Romana es la madre de todas ellas. She sure is. Seguramente ella es. And it started from Pentecost. Y comenzó allá en Pentecostés. That's where they got to when they organized. Y a esto llegaron cuando se organizaron. Now, we, the Protestants, are just little sisters of that church. Ahora nosotros, las iglesias protestantes, somos hermanitas de esa misma iglesia. And now, let's say it would be there at the Vatican today. Y ahora, digamos que fuera allí, en el Vaticano hoy día. Or there at Jerusalem, as it was at that day when all men ought to come to Jerusalem to worship. O allí en Jerusalén, como fue en aquel día, cuando todo hombre debía venir a Jerusalén para adorar. Why did they do it in the days of Jesus? ¿Por qué lo hicieron así en los días de Jesús? Why did it say all men should worship at Jerusalem? ¿Por qué dice que todo hombre debía adorar en Jerusalén? For there's only one place that God will fellowship with man, that is under the blood of the sacrifice. Es porque hay un solo lugar donde Dios tendrá compañerismo con el hombre, y eso es bajo la sangre del sacrificio. That's the reason they had to come to Jerusalem. Esa es la razón por la cual tuvieron que venir a Jerusalén. God will never meet with man nowhere else but under the blood. Dios nunca se encontrará con el hombre en ningún otro lugar sino bajo la sangre. When you turn the blood down, then your meeting place with God has been taken away. Cuando usted le da la espalda a la sangre, entonces su lugar de reunión con Dios ha sido eliminado. God made his first decision in the Garden of Eden
that man would only worship him under the shed blood of the sacrifice. Dios hizo su primera decisión allá en el huerto del Edén, que el hombre únicamente lo adoraría a él bajo la sangre derramada del sacrificio. And that's the only place that God met with man then. Y ese fue el único lugar donde Dios se encontró con el hombre allá entonces. And that's the only place that God ever did meet with man. Y ese es el único lugar donde Dios jamás se ha encontrado con el hombre. And that's the only place he meets with man today is under the shed blood of the sacrifice. See? Y es el único lugar donde Él se encuentra con el hombre hoy, bajo la sangre derramada del sacrificio. ¿Ven? I don't care if you're Methodist, Baptist, Presbyterian. A mí no me importa si es metodista, bautista, presbiteriano. If you can forget your differences, Roman Catholic, whatever you might be, Si usted puede olvidar sus diferencias, católico romano o lo que usted sea, and it'll come under the shed blood, God will meet with both of us there. y está dispuesto a venir bajo la sangre derramada, Dios allí se encontrará con ambos de nosotros. That's where we can all meet and fellowship on the same ground. Ahí es donde todos nos podemos encontrar en compañerismo, en el mismo fundamento. But otherwise, he will not meet just because you're a Methodist. De otra manera, Él no se reunirá con usted solo porque usted sea un metodista. He'll not meet just because you're Pentecostal. Él no se reunirá con usted solo porque usted sea pentecostal. He'll meet with you under one condition, that's under the shed blood. Él se reunirá con usted bajo una sola condición, y eso es bajo la sangre derramada. When your sins has been confessed and expelled in his presence, Cuando sus pecados han sido confesados y expulsados en su presencia. then by the blood, and the blood is always before him, Luego por la sangre, y la sangre está siempre delante de Él, and therefore he only can see you through that shed blood, y por lo tanto Él solo lo puede ver a usted a través de esa sangre derramada, and you're white as snow. When you've confessed your sins, otherwise you're not there. y usted es blanco como la nieve, cuando usted ha confesado sus pecados. De otra manera, usted no se encontrará ahí. You cannot fellowship. Usted no puede tener compañerismo. That's the reason that you don't see things happening in the churches. Y por esa razón ustedes no ven las cosas sucediendo en las iglesias. They confess that they believe the blood, but they reject the very plan to get to the blood, the Word. Ellos han confesado que creen en la sangre, pero rechazan el mismo plan para llegar a la sangre, la palabra. Okay? There's only one way God will honor that Word. ¿Ven? Hay solo una forma en que Dios honrará a esa palabra. You'll never honor that Word, come and say I'm a Roman Catholic. Usted nunca honrará a esa palabra llegando y diciendo, soy un católico romano. I demand this to be done. Yo ordeno que esto sea hecho. You can't do it. Methodists, Baptists, or Pentecostals, you can't do it. Usted no puede hacer eso. Metodista, bautista o pentecostales, ustedes no pueden hacer eso así. The only way you can do it is under the mercies of God through His grace. La única forma en que se puede lograr es bajo las misericordias de Dios, a través de su gracia, Is to come through the shed blood of Jesus Christ. y venir a través de la sangre derramada de Jesucristo, Say, Lord, I claim the promise. See? diciendo, Señor, yo reclamo la promesa. ¿Ven? Then if you really are under that blood, God's obligated to that word. Y entonces si usted en realidad está bajo esa sangre, Dios está obligado a esa palabra. But first you got to be under that blood. Pero primero usted tiene que estar bajo la sangre. You see it now? ¿Lo ven ahora? No wonder they can't believe in miracles. Con razón aquellos no pueden creer en los milagros. No wonder you can't believe in the supernatural. Con razón ustedes no pueden creer en lo sobrenatural. No wonder they condemn it. Con razón lo condenan. The same reason they condemned it back there is the same reason they condemn it today. Con la misma razón que lo condenaron allá, igualmente lo condenan hoy. They're guilty as guilty can be. Ellos son culpables, tan culpables como pueden ser, Because only under the shed blood. porque solo bajo la sangre derramada. And those who dare, Y aquellos que se atreven, some little brother who dares under humility to take God at His word, algún hermanito quien humildemente se atreve a tomar Dios en su palabra and walk out there and confess his sins and forget all these dogmas and things. y pararse firme y confesar sus pecados y olvidar todos estos dogmas y cosas, And stand there under the blood and believe y it. se para ahí bajo la sangre y lo cree, Then they want to call him a fanatic. entonces a este lo quieren llamar de fanático. They want to class him, as we'd say it. Quieren clasificarlo, como hemos dicho, It's not a good word to use at the pulpit, but it's so that you'll understand. y no es una palabra muy buena para usar en el púlpito, pero para que ustedes entiendan, He's a oddball. él es un pájaro raro. After all, aren't we all oddballs? Y a pesar de todo, ¿no somos todos pájaros raros? See, the believer's an oddball to the unbeliever, Ven, el creyente es un pájaro raro para el incrédulo, and the unbeliever's an oddball to the believer. y el incrédulo es un pájaro raro para el creyente. So who is the oddball? Por lo tanto, ¿quién es el pájaro raro? ¿Ven? The farmer is an oddball to the businessman. El agricultor es un pájaro raro para el hombre de negocios, The businessman's an oddball to the farmer. See? y el hombre de negocios es un pájaro raro
para el agricultor, ¿ven? So who is he anyhow? Así que, ¿quién es él? I tell you, salvation is an individual affair with man and God alone. Yo les declaro, la salvación es un asunto individual entre el hombre y Dios, solos. One individual. Searching out our own salvation with fear and trembling. Individuos buscando nuestra propia salvación con temor y temblor. Now I know no other basis as a teacher this morning or as a minister from Christ Yo no conozco ninguna otra base, como maestro en esta mañana o como ministro de Cristo, than to lay it down upon the Word. aparte de colocar el asunto sobre la palabra. I cannot place it on anything else. Yo no puedo colocarlo en ninguna otra cosa. Now, we find there then that only under the blood that God met the worshipers, so they met at Jerusalem. Ahora hallamos pues que Dios se encontraba con los adoradores únicamente bajo la sangre y por eso se reunían en Jerusalén. And Christ is God's provided lamb of sacrifice. Y Cristo es el Cordero de Dios provisto para el sacrificio. And today, there's only one place that God will meet man, and that's under the blood of Jesus Christ. Y hoy hay un solo lugar donde Dios encontrará al hombre y es bajo la sangre de Jesucristo. Anywhere else it is condemned. God will never hear it. Cualquier otro lugar es totalmente condenado, Dios nunca lo oirá. You might do all kind of emotions and all kind of isms Usted puede entrar en toda clase de emociones y toda clase de ismos, and shake and jump and have blood and fire and smoke and everything else. y sacudirse y brincar y hasta tener sangre, fuego, humo y todo lo demás. But as long as that life isn't compared with the Word, Pero mientras la vida no cuadra con la palabra, and God thoroughly identifying that life, y Dios no identifica a esa vida completamente, then there's no need of trying it because you're out. entonces no hay ni necesidad de intentarlo porque usted está fuera. And God will never meet it till it comes under the care of that blood. That's right. Y Dios nunca lo reconocerá hasta que no venga bajo el cuidado de esa sangre, correcto. So you see, in the Scripture, we've got a Jerusalem. The church has. Por lo tanto, pueden ver en la Escritura, nosotros, la Iglesia, tenemos una Jerusalén. It's in heaven, a heavenly Jerusalem, where God is God. Y está en los cielos, una Jerusalén celestial, donde Dios es Dios. And today, it's not under some creed or something that we try to make it a Jerusalem. Y hoy no es bajo algún credo o alguna cosa que tratamos de hacerla una Jerusalén. We'd like the Methodists to like to make the Methodist headquarters of Jerusalem. Nos gustaría, a los metodistas les gustaría hacer el cuartel general de los metodistas en Jerusalén. The Catholic like to make Rome. Los católicos quieren hacerlo en Roma. And the different places where we have our headquarters, we like to make that a Y Jerusalem. los distintos lugares donde cada quien tiene su cuartel general, nos gustaría hacer eso nuestra Jerusalén. But the Bible says that our Jerusalem is from above, Pero la Biblia dice que nuestra Jerusalén es de arriba, which is mother of all the believers. la cual es la madre de todos los creyentes. Now, and Christ is God's provided lamb. Ahora, Cristo es el Cordero provisto de Dios. Notice how appropriate it was now, showing that Jerusalem was ceasing. Noten cuán apropiado fue, mostrando que aquella Jerusalén estaba cesando. When? ¿Cuándo? It was in effect until that hour. Estaba en efecto hasta esa misma hora. The blood of the lamb was all right until that day. La sangre del Cordero estuvo bien hasta aquel día. But now at the crucifixion, it changes. Pero ahora en la crucifixión todo cambia. The old system is done. There was a new one, El sistema antiguo ahí terminó. Ahí hubo un sistema nuevo. and the lamb was at the sacrifice. Y el Cordero estaba en el sacrificio. The lamb, the sacrificial lamb, was on the grounds. El Cordero de sacrificio ya estaba presente. They were condemning and doing the very thing there that they had to do. Ellos estaban condenando y haciendo la cosa que tenían que hacer. That's right. Correcto. God be blessed for seeing this wonderful heavenly light in this last day. Bendito sea Dios, porque podemos ver esta maravillosa luz celestial en este último día. Because the churches is doing the same thing today. Porque las iglesias están haciendo la misma cosa hoy en día. Until the hour that organization religion is condemned and proved to be sacrificing Christ's word. Hasta la hora cuando la religión organizada es condenada y probada estar sacrificando la palabra de Cristo. And then on comes the word, and the word only. Ahora viene la palabra y la palabra sola. From the old Paschal lamb passed away, and Christ become our lamb. At the day of the crucifixion. En el día de la crucifixión, aquel Cordero Pascual cesó de ser y Cristo llegó a ser nuestro Cordero. And the day
that the denomination crucified the Word of God and accepted a creed in the stead of the Word. Y el día en que la denominación crucificó la palabra de Dios y aceptó un credo en lugar de la palabra, That's the day the Word come into full effect. ese es el día cuando la palabra entró en efecto completo. That's just been recently. Y eso ha sido recientemente. Notice, secondly, first, there, Jerusalem. Noten en segundo lugar, primero allí, en Jerusalén. Secondly, they who? The Jews, the worshipers. En segundo lugar, ellos. ¿Quiénes? Los judíos, los adoradores. Think of it. The worshipers themselves was killing the very one they claimed to be worshiping. Piénsenlo. Los mismos adoradores estaban matando a aquel quien proclamaban estar adorando. Could you imagine such a thing as intelligent men that were priests, ¿Puede usted imaginarse tal cosa? Hombres inteligentes, que eran sacerdotes, that were trained, that had doctor's degree, que habían sido entrenados, que tenían grados de doctorado, till it probably they had to come out of a certain generation before they, or tribe before they could even be a priest. y probablemente ellos tenían que proceder de cierta generación antes que, o de cierta tribu, mejor dicho, antes de poder ser un sacerdote. They had to be Levites. Their fathers was priests, their grandfathers was priests, their great-great-great-great-grandfathers was priests. Ellos tenían que ser levitas, sus padres eran sacerdotes, sus abuelos eran sacerdotes, sus tatarabuelos eran sacerdotes. And they had to live such a consecrated life. To one iota against them, they'd be stoned. Y ellos tenían que vivir una vida tan consagrada, hasta el punto que una pizca en contra de ellos bastaría para que fueran apedreados. No mercy was granted. No se les concedía nada de misericordia. Holy, certainly, but self-made holiness. Santos, seguramente, pero una santidad manufacturada. Had to act like that to show their face for their church. Tenían que actuar así para poder mostrar la cara en su iglesia. Inside of them, Jesus said, you're full of dead men's bones. Mas por dentro, dijo Jesús, están llenos de huesos de muertos. How I could bring an indictment right there. Man who know that to be the truth, this word to be the truth. ¿Cómo podría yo traer una acusación ahí en ese punto? Hombres que saben que eso es la verdad, que esta palabra es la verdad, And will compromise on it to show a face before some organization. y se comprometen con otras cosas para mostrar cierta cara ante alguna organización. I have a right to indict them. Right, upon God's word. Yo tengo el derecho de acusarlos, correcto, por medio de la palabra de Dios. Notice, they, the worshipers, the man who had looked for the promise, Noten, ellos, los adoradores, los hombres que habían buscado la promesa, the man who had looked for it to years and ages, hombres que la habían buscado a través de los años y las edades, and with nothing to do but in that constant seminary. sin nada que hacer sino pasando el tiempo en aquel seminario. But they had divided the word according to the teaching of the seminary. And they had missed the very truth of it. Pero es que ellos habían trazado la palabra de acuerdo a la enseñanza del seminario y habían pasado por alto la mera verdad de la palabra. They, the priest, the ministry of that day, Ellos, el sacerdote, el ministerio de aquel día, there, at their headquarters, allí, en su cuartel general, they, the ministry of that day was killing the very God, the very Lamb, ellos, el ministerio de aquel día, estaba matando al mismo Dios, al mismo Cordero. the very one that they claimed they were worshiping, they were killing. Estaban matando a aquel a quien proclamaban estar adorando. And today I indict this bunch of ordained ministers Y hoy yo acuso a este grupo de ministros ordenados. in their creeds and denominations. They're crucifying to the people the very God that they claim that they love and serve. En sus credos y en sus denominaciones, ellos están crucificando ante el pueblo el mismo Dios que proclaman amar y servir. I indict these ministers in the name of the Lord Jesus Yo acuso a estos ministros en el nombre del Señor Jesús, upon their doctrine that claim that the days of miracles is past, por razón de sus doctrinas que proclaman que los días de los milagros han pasado and the water baptism in the name of Jesus Christ is not sufficient and not right. y que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo no es suficiente y es incorrecto. Upon any of these words that they have substituted creeds for, Por razón de cualquiera de estas palabras por las cuales ellos han sustituido credos, I indict
indict them as guilty in the blood of Jesus Christ upon their hands for crucifying afresh the Lord Jesus the second time. Yo los acuso como culpables, y la sangre de Jesucristo está sobre sus manos por haber crucificado al Señor Jesús por segunda vez. They are crucifying Christ to the public, Ellos están crucificando a Cristo para con el público, taking from them the thing that they're supposed to be given to them, quitándoles a ellos lo que en realidad debieran estar dando, and they've substituted something else in its place. y han sustituido algo más en su lugar, A church creed for popularity. un credo de iglesia para lograr la popularidad. There, the ones who ought to have known better. Allí, ellos, aquellos que debían haber estado enterados. If anybody should have known better, it should have been them ministers. Si alguien debiera haber estado enterado, debiera haber sido aquellos ministros. If anybody should know better, it should be the clergy of this day. Si alguien debiera estar enterado, debiera ser el clero de este día presente. If anybody ought to know, the bishops and archbishops and ministers and doctors of divinity ought to know difference. Si alguien debiera saber, los obispos y los arzobispos y los ministros y los doctores de divinidad, estos deben saber.